Todo fiel discípulo del buen Jesús.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día para cada uno de ustedes. Es una bendición tener su compañía hoy. Realmente estoy agradecido a Dios por darnos esta linda oportunidad de reunirnos una vez más aquí en Lecciones que Transforman. Muchas gracias una vez más a Dios. Muy bien, vamos a orar para iniciar el estudio de hoy, un estudio muy interesante. ¿Sí? Tenga allí lista su Biblia. Vamos a orar. Gracias, oh Señor, por darnos la oportunidad de aprender más acerca de tu palabra. Te ruego, Señor, que puedas acompañarnos y puedas iluminar nuestra mente para entender tu mensaje. Queremos, Señor, ser responsables en tomar tus enseñanzas y hacerlas nuestras. Bendice a todos los que estamos reunidos aquí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amigos, quiero invitarles también a compartir este video, esta transmisión. No se olviden, por favor, con todos los que pueda, comparta. Es importante eso para el avance de la obra del Señor. El estudio de hoy, miércoles 5 de octubre, se titula, 6 de octubre, miércoles 6 de octubre se titula Cades Barnea. Cades Barnea es el nombre de un lugar ubicado en la frontera de Canaán al sur. Hoy estudiaremos lo que pasó allí con el pueblo de Israel y sacaremos lecciones para nuestra vida espiritual. A continuación les contaré la historia bíblica de Cades Barnea para tener un panorama general del tema de hoy y podamos responder también las preguntas de esa manera que aparecen en la guía de estudio. Esta desafortunada historia establece el contexto inmediato del libro de Deuteronomio y vale la pena analizarlo definitivamente. Ponga mucha atención, por favor, en la historia. Ponga mucha atención. 11 días después de abandonar Horeb, conocido también como el monte Sinaí, el pueblo de Israel acampó en un lugar llamado Cades Barnea, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Estando allí, el pueblo propuso que se enviasen espías a reconocer el país antes de entrar a conquistar Canaán. Moisés presentó el asunto al Señor y el permiso le fue concedido con la indicación de elegir para este fin a uno de los jefes de cada tribu. Los hombres fueron elegidos según lo ordenado y Moisés les mandó que fuesen y viesen el país, como era, eh, cuáles eran su situación y las ventajas naturales, qué pueblos moraban allí, si eran pocos o muchos, y asimismo que observasen la clase de tierra y su productividad y que trajesen frutos de ella. Los 12 espías fueron y de extremo a extremo reconocieron toda la tierra. Regresaron después de una ausencia de 40 días. El pueblo los recibió con grandes esperanzas, en anhelosa expectación. Las noticias del regreso de los espías se difundieron de una tribu a otra y fueron recibidos con exclamaciones de regocijo. Los mensajeros habían regresado sanos y salvos a pesar de los peligros de su arriesgada misión. Los espías habían traído muestras de frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Era la estación de las uvas y traían un racimo tan grande que lo tuvieron que transportar entre dos. También habían traído muestras de los higos y las granadas que se cosechaban allí en abundancia. El pueblo se llenó de gozo ante la perspectiva de entrar en posesión de una tierra tan buena y escuchó atentamente los informes presentados a Moisés para que no se le escapara una sola palabra. Los espías informaron que en la tierra de Canaán ciertamente fluye leche y miel. Al escuchar este informe, el pueblo se llenó de entusiasmo. Ansiaba obedecer la voz del Señor e ir inmediatamente a tomar posesión de la tierra. Pero después de describir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos dos de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que sufriría Israel si emprendiera la conquista de Canaán.
10 espías de los 12 enumeraron las naciones poderosas que había en las distintas partes del país y dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía allí era fuerte y que sería imposible vencerlo. También manifestaron que habían visto gigantes, los hijos de Anac, y que era inútil pensar en apoderarse de la tierra. Entonces cambió la escena. Mientras los espías expresaron los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron transformando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra tenebrosa sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios que siempre se manifiesta en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel Dios todopoderoso que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. El pueblo se olvidó cuán milagrosamente Dios lo había liberado de sus opresores, abriéndole paso a través del Mar Rojo, destruyendo los ejércitos del faraón que los perseguían y muchas otras cosas más. Por lo tanto, el pueblo hizo caso omiso a Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios, desconfiaron de la mano de él, de ese Dios que les había llevado felizmente hasta allí. Así que volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón y dijeron que ese era el fin de todas sus esperanzas. Dijeron que fue en vano haber hecho un largo viaje desde Egipto. Acusaron a Moisés y Aarón de engañar al pueblo y de atraer tribulación sobre Israel. El pueblo estaba desilusionado y desesperado y comenzó a llorar angustiosamente, mezclándose el llanto con el confuso murmullo de las voces. Caleb comprendió la situación y con valor defendió la palabra de Dios e hizo cuanto pudo para contrarrestar la influencia maléfica de sus infieles compañeros. El pueblo hizo silencio por un momento para escuchar las palabras de Caleb, esas palabras de aliento y esperanza con respecto a la buena tierra. Y dijo que aunque las murallas eran altas y los cananeos eran fuertes, Dios había prometido darles la tierra a Israel venciendo a sus enemigos. Y mencionó que deberían entrar y poseerla, no teniendo miedo. Con Dios era todo victoria. De pronto los 10 espías pintaron los obstáculos con colores aún más sombríos que antes y dijeron que no podrían luchar contra aquel pueblo porque era más fuerte que ellos. Llegaron al extremo de decir que los habitantes de Canaán eran tan gigantes que los israelitas eran tamaño de una langosta en comparación con ellos. Estos hombres, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más tercos. Estaban decididos a desalentar todos los esfuerzos y ánimos a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su diabólica influencia. Mintieron con descaro diciendo que la tierra de Canaán es tierra que traga a sus moradores. Estos hombres entregaron su corazón a la incredulidad. Se colocaron bajo el dominio de Satanás y estando allí, nadie pudo hacerlos retroceder. Entonces, nuevamente, todo el pueblo comenzó a gritar y a lamentar hasta la noche y toda la noche. A esto siguió pronto la rebelión abierta y la revolución, y es que quien estaba detrás de todo era Satanás, quien ejercía el absoluto dominio sobre la vida de estas personas. El pueblo parecía que había perdido la razón. Maldijeron a Moisés y Aarón, olvidando que Dios oía sus perversas palabras. Olvidaron que envuelto en la columna de nube, el ángel de Jehová, es decir, Cristo mismo, era testigo de su terrible explosión de ira.
Con amargura dijeron que mejor era morir en Egipto o en el desierto que morir en manos de los habitantes de Canaán. Luego sus sentimientos se enfurecieron contra Dios y se quejaron diciendo, ¿por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a cuchillo y que nuestras mujeres y nuestros pequeños sean presa de esa gente? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, hagamos un capitán y volvámonos a Egipto. Qué triste, ¿no, amigos? Qué triste realmente. En esa forma, no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlos engañado, al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de la esclavitud, del sufrimiento, de la cual habían sido libertados por el brazo poderoso del Omnipotente. En humillación y angustia Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, sin saber qué hacer para desviarlos de su apasionado e impetuoso propósito. Caleb y Josué trataron de apaciguar a la multitud tumultuosa, y habiendo rasgado sus vestiduras en señal de dolor e indignación, se lanzaron entre la gente y sus voces enérgicas se oyeron por sobre la tempestad de lamentaciones y rebelde pesar. Y una vez más dijeron que la tierra de Canaán es tierra en gran manera buena. Dijeron también que Jehová les entregaría esa tierra que fluye leche y miel, si abandonaran su rebelión contra él. Entonces a grandes voces los espías infieles denunciaron a Caleb y Josué, y se elevó un clamor para pedir que se los apedreara. De pronto la muchedumbre enloquecida, gritando frenéticamente, agarró piedras para matar a Caleb y Josué. Y cuando estaban por lograr su objetivo, de repente las piedras se cayeron de sus manos, y temblando de miedo, la turba enmudeció. ¿Qué había pasado? Dios había intervenido para impedir su propósito homicida. La gloria de su presencia, como una luz fulgurante, iluminó el santuario. Todo el pueblo presenció la manifestación del Señor. Uno más poderoso que ellos estaba manifestando y ninguno se atrevió a continuar la resistencia. Los espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados hasta sus tiendas, de miedo, temblando. Moisés se levantó entonces y entró en el santuario, y el Señor le declaró que destruiría toda gente incrédula que se le había levantado contra su voluntad. Pero nuevamente, Moisés intercedió por su pueblo. No podía consentir en que fuese destruido. Así que apelando a la misericordia de Dios, rogó que manifestara su amor, ya que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Moisés pidió a Jehová que perdonara al pueblo, ese pueblo que él había sacado con poder y amor de la esclavitud de Egipto. El Señor, una vez más, oyó el ruego de su siervo fiel y prometió no destruir inmediatamente a los israelitas. Pero a causa de la incredulidad y cobardía de ellos, serían atacados por sus enemigos. Así que para evitar la derrota del pueblo en su misericordia, les ordenó que como única conducta segura regresaran al Mar Rojo. Y hacer eso sería como volver al inicio de todo, y así fue, amigos. En su rebelión, el pueblo había exclamado, ojalá muriéramos en este desierto. Pues así iba a ser, amigos. Dios iba a permitir que ellos muriesen allí en el desierto. En ese desierto caerían sus cuerpos, todos los hombres de 20 años arriba, los cuales habían murmurado contra él, morirían en el transcurso de 40 años. Por lo tanto, esa generación no entraría a la tierra prometida, pero sí sus hijos. Ellos conocerían la tierra que sus padres despreciaron. A Caleb y a Josué
les prometió una recompensa aparte de todo el resto de Israel. Ellos serían los únicos de esa generación en que entrarían en la tierra prometida por su fidelidad a la palabra de Dios. Esa fue la terrible sentencia, amigos, para los rebeldes incrédulos. Cuando Moisés comunicó la decisión divina, la ira del pueblo cambió a luto. Todos sabían que el castigo era justo. Los 10 espías infieles fueron heridos divinamente con una plaga y murieron a la vista de todo Israel. Y en la muerte de ellos el pueblo leyó su propia condenación. El Señor ordenó a los hebreos que regresaran al desierto en dirección del Mar Rojo. Se habían acercado a la buena tierra, pero por causa de su malvada rebelión, perdieron su derecho a gozar de la protección de Dios. Si hubieran aceptado el informe de Caleb y Josué y hubieran avanzado inmediatamente, Dios les habría dado la tierra de Canaán en ese mismo instante. Pero fueron incrédulos y manifestaron un espíritu tan insolente contra Dios que acarrearon sobre sí la sentencia de que nunca entrarían en la tierra prometida. En su inmensa sabiduría y con gran misericordia, Dios envió a su pueblo de regreso al Mar Rojo, porque los amalecitas y los cananeos, mientras ellos perdían tiempo murmurando, se informaron de las incursiones de los espías y se prepararon para hacer guerra contra los hijos de Israel. El Señor declaró que los hijos de los hebreos peregrinarían 40 años en el desierto a partir de su salida de Egipto, a causa de la rebelión de sus padres hasta que éstos murieran. Tendrían que soportar y sufrir la consecuencia de su iniquidad por 40 años, de acuerdo con la cantidad de días que habían inspeccionado la tierra, un día por año. Debían comprender plenamente que ese era el castigo por la idolatría y por sus rebeldes quejas que habían obligado al Señor a cambiar sus propósitos con respecto a ellos. Qué terrible situación, qué triste situación realmente. Amigos, de esta historia podemos sacar muchas lecciones, muchas. Yo quiero mencionar algunas de ellas. En primer lugar, cuando Dios promete algo, recordemos por favor que Él va a cumplir su promesa. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Tal vez no sepamos, pero debemos confiar en que las promesas de Dios se cumplen. Y las promesas de Dios o el cumplimiento de las promesas de Dios no dependen de la ciencia, no dependen de la opinión humana, no dependen de las circunstancias. Dios cumple sus promesas sí o sí. Sí, amigos, cuando Dios dice algo, sepamos que va a hacerlo. Aunque las murallas sean grandes, aunque los ejércitos sean poderosos, el Señor va a cumplir su promesa. Aunque la enfermedad científicamente no puede ser curada, Dios cumple su promesa de sanar. Aunque la crisis económica en el mundo esté grandísima, aunque el negocio se cierre, Dios cumple su promesa de que no faltará pan en tu mesa. Amigos, esa es una de las enseñanzas que nos da esta historia trágica del pueblo de Israel allá en Cades Barnea. Dios había dicho ya que a través de Moisés el pueblo tomaría la tierra prometida, Canaán. Pero el ser humano terco, el ser humano que cree que sabe todo, que cree que tiene el poder de hacer las cosas, que cree que es independiente, desconfía de Dios y toma sus propias decisiones. Y cuando el ser humano toma sus propias decisiones, amigos, es allí donde la tragedia llega a la vida del ser humano. Es allí donde la desgracia llega a la vida del ser humano.
Por eso no tomemos nuestras propias decisiones, respetemos lo que Dios dice, porque nosotros tomamos decisiones, somos libres y a veces las malas decisiones que tomamos arruinan temporalmente o cambian los propósitos de Dios que tiene para nuestras vidas. Y al final el ser humano se queja de Dios, así como el pueblo se quejó de Dios. Para eso nos has traído aquí, para matarnos. Amigos, Dios nunca desea la muerte del ser humano. La Biblia dice que jamás Dios quiere la muerte del pecador. Todo lo contrario, desea que el pecador viva. Pero ¿quién es el culpable para que el pecador muera? El mismo pecador, porque no quiere dejarse ayudar, no quiere dejarse sacar de ese hoyo de pecado en que está. Es terco, desea morir. Entonces, primera lección que aprendemos de Cades Barnea, de la historia que estamos viendo hoy, es que Dios cumple su promesa. Segunda lección es que nosotros debemos confiar plenamente en Dios, en su palabra, porque su palabra es fiel, es verdadera, nunca falla, nunca falla. Tercer lugar, debemos entender que Dios es todopoderoso. Es todopoderoso. No hay nada imposible para Él. No hay nada imposible. Él rompe murallas. Él vence ejércitos. Él hace salir agua de una roca. Él abre el mar rojo. Él hace aparecer comida de la nada. Él resucita muertos. Él es el Dios de lo imposible. Si el pueblo de Israel, en la frontera en que estaba a punto de tomar la tierra de Canaán, no se habría olvidado de eso, ya hubiesen entrado a la tierra de Canaán. Pero por no acordarse de eso o no querer reconocer a Dios como Dios Todopoderoso, tuvieron que regresar al inicio otra vez para rondar 40 años en el desierto y morir allí. Qué terrible tragedia cuando el ser humano no reconoce a Dios como el Dios Todopoderoso. Qué terrible tragedia. Es la desgracia para la vida del ser humano cuando en vez de reconocer y creer en Dios Todopoderoso, se concentra en sus limitaciones, se mira en su interior el ser humano. Cuando el ser humano mira al interior de su vida, solamente ve fracaso, debilidad, limitación, pero no debemos ver en nuestro interior. Debemos ver al exterior, allí arriba, en el cielo. El Dios, el Rey del universo está allí para ayudarnos. Por favor, otra lección que aprendemos de esta historia, amigos, es que no debemos quejarnos. La queja, la murmuración desanima. La queja, la murmuración abate el alma. Lo que debemos hacer es agradecer a Dios por lo que tenemos y por el lugar en que estamos. Agradezcamos a Dios que estamos vivos. A pesar de las situaciones complicadas que estemos viviendo, agradezcamos a Dios que estamos vivos. Porque amigos, estar vivos es un privilegio, especialmente en estos tiempos. Cuando vemos a nuestro alrededor gente que muere por este virus, que está bien y de pronto se enferma y muere, y tú sigues vivo, es una bendición tremenda. Pero no tengo dinero como quisiera, no estoy comiendo como quisiera, no tengo un trabajo como quisiera. Sí, pero eso es superable. Eso es superable. Pero la vida, amigos, la vida es valiosa. Cuando tú pierdes la vida, queda todo, acaba todo, no sirve de nada. Por eso, amigos,
Debemos ser agradecidos a Dios y no quejarnos, quejarnos y quejarnos, murmurar y murmurar. Alguien decía la otra vez cuando hablábamos, yo oro, estudio la Biblia, pero sigo teniendo problemas, sigo desanimado. Sí, pero yo le pregunto, ¿pero usted está agradeciendo a Dios por sus problemas? ¿O solamente está quejándose? ¿O solamente está lamentándose por su situación? Usted tiene que agradecer a Dios, porque los problemas le ayudarán a estar cerca y dependiente de Dios. La crisis nos ayuda a levantar nuestra mirada al cielo, a continuar adelante reconociendo que tenemos a un Dios que lleva el control de nuestra vida a pesar de todo. Esto es lo que debemos hacer. No podemos vivir quejándonos y murmurando contra Dios y contra los demás. La murmuración, la queja, malogra el ambiente del hogar, malogra el ambiente del trabajo, malogra el ambiente de la vida. Todo lo vuelve pesado. No podemos seguir así. No debemos ser como el pueblo de Israel. Debemos cambiar de actitud, amigos. Debemos cambiar de actitud. ¿Está bien? Esas son las lecciones prácticas que podemos sacar de esta historia Cades Barnea. Ahora quiero invitarles a responder las preguntas que tenemos aquí en la lección, en la guía de estudio de la Biblia. Aquí está la lección. Tome su guía de estudio y vamos a responder las 3 preguntas que aparecen hoy. En primer lugar, está la pregunta aquí de ¿cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías? Recuerden que 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán antes de ingresar. ¿Recuerdan, no? Acabo de contarles eso. La historia está en Números capítulo 14. Si usted desea leer después con tranquilidad, léalo. Lea la historia, por favor. Números capítulo 14 cuenta la incursión de los 2 espías. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando regresaron los espías a informar? ¿Y cuáles fueron los resultados de su reacción? Vamos a leer estos textos bíblicos, por favor. ¿Ya? Vamos a leer. Dice así, Números capítulo 14, versículo 1 al 4. Entonces toda la comunidad empezó a llorar y así continuó toda la noche. ¿Por qué lloraron? Porque 10 de ellos, de esos 12, empezaron a decir las dificultades y olvidándose de las bendiciones y todo lo lindo de la tierra. Se olvidaron. Y entonces empezaron a concentrarse en las dificultades. Por eso toda la comunidad, dice el texto, empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y dijeron, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto, ¿por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? Qué terrible, amigos. Qué terrible queja. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Amigos, ¿qué había en Egipto para que quieran ellos volver? ¿Qué habían? Díganme, ¿qué había? Había esclavitud, había sufrimiento, había comida barata. O sea, cualquier cosa, lo que sobraba le daban a los esclavos. Había golpe, había dolor, había trabajo arduo. Eso había en Egipto. Pero ellos querían volver. Así es la incredulidad. Así es la desconfianza en Dios. Cuando apartamos nuestra mirada, nuestra vista del Dios Todopoderoso, lo único que nos queda es fracaso, es desgracia. Pero aquí dice, ¿no sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, diciendo, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. La pregunta entonces es,
¿Cómo reaccionó? Así reaccionó, quejándose por la incredulidad. ¿Y cuál fue el resultado? Es la pregunta también. Y aquí está. Miren, versículo 23, versículo 29, versículo 30 de Números 14. Dice, Dios dice a Moisés, ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desprecio lo verá. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá en el desierto. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles. Amigos queridos, eso es. El pueblo reaccionó con incredulidad y miedo. Copia allí la respuesta. ¿Cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías? Con incredulidad y miedo. Desconfiaron de Dios. Se concentraron en sus fuerzas humanas y no en las fuerzas divinas. Por eso, el resultado fue el castigo de no entrar a la tierra prometida y morir en el desierto. Ese fue el resultado trágico de la reacción incrédula del pueblo de Israel. ¿Ya escribió en su lección y en su guía de estudio? Muy bien. Vamos a escribir entonces. La pregunta era, ¿cómo reaccionó el pueblo al informe de los espías y cuáles fueron los resultados de su reacción? La respuesta es, reaccionó con incredulidad y miedo. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue el castigo de no entrar en la tierra prometida y morir en el desierto. Terrible, ¿no? Es que el pecado, amigos, trae como consecuencia la muerte. ¿Y qué es pecado? Desconfiar de Dios. ¿Y por qué desconfías de Dios? Porque te separas de Dios. Cuando la persona se separa de Dios, ¿sí? No conoce a Dios ya, no escucha su voz. Entonces empieza a desconfiar y la desconfianza causa la muerte. La segunda pregunta que aparece en la lección, vamos a responder. Dice, lee Números capítulo 14, versículos 11 al 20. Aunque vemos a Moisés nuevamente en el papel de intercesor, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Fíjese, aquí encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo porque Dios había dicho, yo los voy a destruir. Yo voy a desaparecer a esta gente y contigo, con tu descendencia, voy a formar otro pueblo. Pero, ¿qué hace Moisés? Intercede. La pregunta es, ¿qué tiene de relevante su razonamiento? Porque comienza a conversar con el Señor y empieza, según él, humanamente, ¿no? Humanamente hablando, trata de volverlo a la razón al Señor. Por eso empieza a razonar con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruir al pueblo. Fíjese lo que dice acá, Números capítulo 14, versículos 11 al 20. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son mis hijos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió, ¿qué pensarán, Señor, los egipcios cuando oigan acerca de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán, ¿cómo el Señor no pudo llevarlos? Como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho.
El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. ¿Qué está diciendo aquí Moisés? ¿Qué está tratando de hacerle comprender a Dios? Humanamente hablando, hermanos, amigos. Estoy hablando humanamente, según Moisés, porque Dios lo comprende todo, ¿no? Dios lo comprende todo. Dios sabe más que Moisés. Dios sabía todo esto. Pero humanamente, Moisés está tratando de razonar con el Señor, tratándole de hacer cambiar de parecer, de destruir a su pueblo. Y entonces le dice, Señor, no puedes destruir a este pueblo aquí. ¿Qué va a decir la gente de ti? Que eres malo, que eres destructor, ¿no? Por otro lado, Señor, ¿cómo el pueblo va a cumplir la misión que tú le estás dando? De ser luz. Ya no vas a tener un pueblo para que sea salvación para los demás. Entonces la respuesta sería, amigos, así. La pregunta es, ¿qué tiene de relevante su línea de razonamiento con el Señor en cuanto a por qué el Señor no debería destruirlos? Vamos a responder. Si Dios destruía a su pueblo, no habría quien dé testimonio sobre el amor, el poder y la salvación que se encuentra en el Dios verdadero y no en los ídolos inútiles que esos pueblos adoraban. Esa sería la respuesta, amigos, la propuesta de mi respuesta. ¿Ya? ¿Qué relevante, qué de relevante tiene el razonamiento de Moisés con el Señor? Tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si Dios destruía el pueblo, ¿cómo la gente podría conocer sobre el amor de Dios, sobre su poder, sobre su salvación, si los eliminaba? ¿Mm? Entonces, Moisés tenía razón. Ese razonamiento fue inspirado por Dios, para que nosotros conozcamos también. Escriba allí entonces en su guía de estudio, si Dios destruía a su pueblo, no habría quien dé testimonio sobre su amor, sobre su poder, sobre la salvación que se encuentra en el Dios verdadero, y no en los ídolos inútiles de esos pueblos que adoraban. ¿Está bien? Muy bien. Esta es la segunda pregunta y la respuesta también que aparece en la guía de estudio de la lección. Ahora vamos a la tercera, que es una pregunta de aplicación que aparece al final. Dice, lee Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo se manifiesta la multiforme sabiduría? Efesios 3:10 habla de la multiforme sabiduría de Dios en el cosmos. ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? Vamos a leer el texto de Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice Pablo allí? ¿Ya? Dice acá, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es multiforme sabiduría, amigos? Multiforme es las diferentes formas que Dios muestra su sabiduría. ¿Y qué sabiduría? ¿Ah? Las decisiones que Dios toma. ¿Ya? Entonces, Pablo está diciendo que el mundo puede conocer las diferentes formas que Dios obra, actúa en este mundo, ¿ya? Dios puede mostrar esa multiforme sabiduría a través de la iglesia, porque dice, por medio de la iglesia Dios hace conocer su multiforme sabiduría. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta la multiforme sabiduría de Dios? ¿Qué papel tenemos individualmente para lograr esto? La respuesta sería, Dios sabe lo que hace.
su actuar, su obrar, todo lo que hace en este mundo y en el universo debe ser mostrado a través de ¿quiénes? De nosotros, amigos. Nosotros somos sus instrumentos para mostrar su gran sabiduría, su bondad, su amor, su poder al mundo entero. Nosotros. Por eso la importancia en que nosotros creamos en Dios. Porque si usted no cree en Dios, usted no va a mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Más bien vamos a dejar en mal la imagen de Dios. ¿Se da cuenta? La gente se va a burlar de nosotros y de Dios. Cuando nosotros paramos quejándonos, la gente dice, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que no te ayuda? ¿Dónde está tu Dios que te paras tú quejando, quejando? Entonces no vale la pena estar con Dios. Fíjese la importancia entonces de nuestra actitud, porque de acuerdo a nuestra forma de actuar, de acuerdo a nuestra forma de reaccionar, glorificamos a Dios o lo dejamos mal. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice que por medio de la iglesia, es decir, por medio de nosotros, Dios hace conocer su multiforme sabiduría. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, amigos, delante del mundo. Por eso nuestra vida tiene que ser una vida correcta. Nuestra vida tiene que ser una vida que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si yo, por ejemplo, hablo mal, pienso mal, trato mal a la gente, estoy dejando mal a Dios, porque yo soy su representante. Yo soy parte de su iglesia en esta tierra. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Eso es lo que debemos considerar. Por eso, queridos amigos, en esta mañana yo quiero decirle, en esta hora, yo quiero decirle que nos pongamos en las manos de Dios, porque somos sus instrumentos. Vivamos al lado de Dios felices, contentos. Es verdad que la vida no es fácil, amigos. Es verdad que las cosas no están bien en esta tierra. Y a veces ese dolor, ese sufrimiento del mundo toca nuestra vida. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Allí en ese momento es donde debemos recordar a Dios Todopoderoso. Debemos depender de Él más que nunca. Y debemos hacer todo lo posible para que Dios se manifieste en nuestra vida y de esa manera glorifiquemos su nombre. No nos alejemos de Él, no reneguemos contra Él, no murmuremos, no nos quejemos contra Él. No, porque de esa manera no estamos siendo luz ante el mundo. Estamos opacando la luz de Dios a través de nuestro mal testimonio que damos. Por lo tanto, Dios sabe lo que hace. Recuerda, la multiforme sabiduría de Dios debe ser conocida a través de nuestra vida, a través de nuestro actuar, a través de nuestro comportamiento. La multiforme sabiduría. Dios actúa de diferentes maneras, por eso multiforme, diferentes maneras. Actúa el Señor. Él sabe lo que hace. Aunque no entendamos nosotros en algún momento lo que está haciendo Dios, confiemos porque Dios sabe lo que hace. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso. Recordemos eso, no desconfiemos, no caigamos en el error que cayó el pueblo de Israel en Cades Barnea. Desconfiaron de que Dios podía ser más fuerte que esos ejércitos, de que Dios es más grande que esos grandes hombres, de que Dios puede abrir las murallas, no importa qué gruesas o grandes sean. Dios puede romper cualquier muralla. Eso necesitamos comprender. ¿Usted quiere hacer eso? ¿Quiere hacer eso, amigo, amiga? Yo quiero hacerlo.
Quiero depender de mi Dios, siempre confiando en Él. Aunque se desplomen los cielos, yo quiero ser fiel como la brújula al polo. Eso es mi deseo y mi oración. ¿Y es tu deseo y oración también? ¿Quieres decirle al Señor eso hoy? Señor, yo quiero confiar en ti plenamente. Vamos a orar allí donde estamos. Querido Señor, queremos confiar plenamente en ti. No queremos depender de nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Nuestras fuerzas son nada delante de tus fuerzas. Nuestra mente es nada delante de tu mente. Nuestro conocimiento es nada delante de tu conocimiento. Tus conocimientos son más altos, tus pensamientos son más altos que los nuestros, dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, a depender de ti siempre, siempre. Si hay alguien aquí que la está pasando mal, si aquí me está escuchando y me está viendo alguien que no le está yendo bien en la vida, te ruego, Señor, que pueda depender de ti, porque tú tienes tu tiempo es perfecto, tú le vas a ayudar. Tú no vas a dejarle morir, tú no vas a dejarle que la crisis o el problema lo aplaste. Si confía en ti, tú harás, tú obrarás. Y te pedimos también, Señor, que nos ayudes a ser testimonio correcto de tu multiforme sabiduría. Sí, que podamos dar, Señor, buen testimonio a los demás de que tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que haces. Mientras hagamos eso, Señor, estaremos siendo instrumentos correctos de ti, de tu gracia, de tu sabiduría. Bendice a todos los que me han acompañado aquí hasta el final del estudio. Bendice, Señor, a todos. Y que tu fe crezca en el corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Mis queridos amigos y hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Los que entraron al final del estudio o a la mitad, les recomiendo mirar el estudio cuando termine la transmisión desde el inicio. No se van a arrepentir de hacerlo. Será una fortaleza espiritual para sus vidas. Hazme un favor, comparte este video, este estudio, con tus amigos y familiares para que ellos también conozcan la multiforme sabiduría de Dios, el poder maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Comparte, por favor. Y te espero mañana. Mañana a la misma hora, en vivo y en directo, a las 5 de la mañana, estamos otra vez conectados para estudiar un tema importante. Mañana estaremos estudiando la iniquidad de los amorreos. Hay cosas que no entendemos cómo Dios hace, pero hoy hemos aprendido que debemos confiar en la sabiduría de Dios. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Dios te bendiga.